Bienvenido al módulo 1 del curso de español. Paráfrasis. La paráfrasis es un término de origen griego que se compone de dos elementos. Para, que significa junto a, al lado de. Frasis, que significa decir. Paráfrasis es la explicación o interpretación ampliada que se hace de un texto, con el propósito de que éste sea más claro y comprensible. Pasos para realizar una paráfrasis. 1. Lee cuidadosamente el texto. 2. Consulta en el diccionario las palabras que no hayas entendido. 3. Identifica la idea principal. 4. En caso de ser necesario, sustituye las palabras clave por un sinónimo. 5. Redacta el borrador de la paráfrasis. 6. Realiza la redacción definitiva. Ventajas de la paráfrasis. Ventajas que ofrece la paráfrasis como forma de expresión. Ayuda a explicar y comprender mejor el mensaje de un texto. Contribuye a aprender más adecuadamente la información que proporciona un texto. Manifiesta la forma de respuesta por parte del lector. Conduce a un mejor desarrollo de las capacidades de estudio. Constituye un recurso útil para la elaboración de fichas de trabajo. Apoya la preparación de apuntes para examen o exposición de clase. Propicia la selección de un vocabulario adecuado. Tecnicismos. Existen muchas palabras en castellano que se han formado de la unión de los gramemas semiautónomos, voces griegas o latinas que en su idioma de origen son autónomos, pero no en español. Es por esto que existen palabras en nuestra lengua que se forman anteponiendo y posponiendo a la palabra primitiva, un prefijo o un sufijo respectivamente. Pues bien, las palabras así formadas son las que generalmente reciben el nombre de tecnicismos, porque son propias de una técnica, ciencia o profesión. Locuciones latinas. En nuestro idioma, en el habla común, se utilizan algunas palabras o frases latinas. Estas expresiones se llaman locuciones latinas. Las locuciones latinas se usan en español principalmente para darle elegancia a un escrito, vale, exabrupto, alias, consummatum est, ex professo, ipso facto. Dar más fuerza a expresiones jurídicas, de jure, de facto, interposita persona, argumentos ad hominem infraganti. Filosóficas. Juicios a priori, juicios a posteriori. Ignoti nulla cupido. Ex cátedra. Administrativas. Ad referendum, déficit, superavit. Elaborar temas. Mens sana in corpore sano. Simila similibus carantur. Contraria contraris carantur. Ad astra per aspera. Usar expresiones contundentes. Magister dixit, el maestro ha dicho. Primium vivere, deinde filosofari. Primero debemos vivir, luego filosofar. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Vox populi, vox dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Análisis crítico de textos expositivos. Los textos expositivos se encargan de que una vez terminada una investigación, los nuevos conocimientos deban ser expuestos para que otros las conozcan. Esta es la función de las obras expositivas. Sus páginas contienen información científica recabada por hombres de ciencia sobre diversas áreas del conocimiento humano. Estas obras predominan las ideas del autor, comunicando sus observaciones y reflexiones sobre cualquier fenómeno de la naturaleza u otro aspecto del conocimiento universal. Pasos para realizar un análisis crítico de textos u obras expositivas. Lectura estructural o analítica. Lectura interpretativa. Lectura crítica o evaluativa. Lectura estructural o analítica. Permite, como su nombre lo indica, conocer cómo está estructurado el libro de texto tanto en su parte externa como interna. Lectura interpretativa. Consiste en atribuir un significado a un texto, después de haber leído y comprendido el vocabulario e ideas principales. Se hace una buena interpretación si después de haber leído podemos explicar o comentar el texto, hacer un resumen o una síntesis. Lectura crítica o evaluativa. Consiste en que después de haber leído el texto, el lector está en condiciones de aceptar o rechazar lo que el autor expresa en su obra. Después de haber reflexionado sobre el tema abordado, para ello es necesario tener antecedentes sobre la materia, ciencia o tema de que se trate. Gráfica de textos expositivos. A continuación se muestra una gráfica de los diferentes textos expositivos. Tipos de obras. Obras científicas. Estas obras tratan los temas con gran profundidad. Su lenguaje es técnico y van dirigidas a especialistas que por lo general pertenecen o dominan el campo de estudio de quien escribe el libro, razón por la cual estos textos no pueden ser comprendidos por cualquier lector. Obras didácticas.
Las obras didácticas tienen como objetivo primordial la tarea de educar. Pretenden enseñar de manera gradual los diversos conocimientos de un tema o materia determinada. Obras de divulgación. Las obras de divulgación exponen los conocimientos de manera ligera, simple y amena, poniéndolas al alcance de cualquier lector. Su objetivo es hacerlo partícipe de todos los avances que se van desarrollando en las diversas especialidades del saber humano. Análisis de textos informativos. El periodismo, como texto informativo que es, surge de una necesidad intrínseca del ser humano de conocer lo que sucede en su entorno y a la vez comunicarlo, pues es un ser consciente que, al percatarse de los hechos que ocurren, es capaz de intervenir en su momento histórico y dejar su huella plasmada en él. Periodismo. El periodismo es una disciplina cuyo objetivo es informar de los hechos más sobresalientes que ocurren en distintas partes del mundo y que interesan a una colectividad. En él se tratan asuntos de la vida nacional o internacional. Su temática puede versar sobre hechos de carácter económico, político, cultural o artístico. El periódico. En cuanto a la estructura del periódico, existen dos tamaños: el clásico o estándar, de mayor dimensión, ejemplo, el Universal; el tabloide o chico, ejemplo, La Jornada. La noticia. En un periódico, la noticia o nota informativa es la que aparece con mayor frecuencia, razón por la cual se le puede considerar como el alma del periódico. Dentro de la técnica adecuada para la redacción de noticias, existen algunos cuestionamientos que se han inferido del quehacer periodístico y que manejan varios estudiosos de la materia y que nos auxilian para comprender una noticia. ¿Quién? Sujeto de la información. ¿Qué? El hecho, lo que ha sucedido. ¿Cómo? Es el método o manera de producirse el hecho. ¿Dónde? El sitio o lugar en el que sucede el acontecimiento. ¿Cuándo? Factor tiempo, año, día, hora o minuto. La precisión de la fecha depende del hecho. ¿Por qué? La causa, elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Géneros periodísticos. Tanto en los periódicos como en las revistas se puede incluir varios de los siguientes géneros periodísticos. Notas. Se trata de noticias cortas, breves, que no requieren de tanta explicación. Entrevistas. Se presenta la opinión de un personaje de la vida política, social, económica, deportiva o del espectáculo, sobre algún tema de actualidad. Encuestas. Equivalen a entrevistas cortas repetidas un gran número de veces a diferentes personas. Se orientan sobre todo a descubrir la opinión pública sobre determinados sucesos o acontecimientos. Reportajes. Investigaciones a fondo sobre temas específicos de actualidad. Incluyen antecedentes históricos de la situación o del problema, descripción de la realidad actual, noticias, entrevistas, comentarios y conclusiones sobre ese problema. Hay reportajes demostrativos o comprobatorios, descriptivos, narrativos, especializados en un área o tema de la vida actual, profundos, de entretenimiento y gráficos. Estos últimos se utilizan sobre todo en el cine y la televisión. Crónicas. Son relatos detallados de un suceso actual o actualizado, siguiendo una secuencia cronológica. Columnas. Son espacios predeterminados y fijos en el periódico o en la revista, propiedad de un autor con un nombre fijo y que tratan temas habituales. Críticas. El autor da su punto de vista crítico, puede ser positivo o negativo, sobre acontecimientos deportivos, artísticos y o literarios. Ensayos. Es el punto de vista personal y analítico que asume el autor al abordar un tema determinado de manera intensa y metódica. Son estudios y monografías que tienen más cabida en revistas que en periódicos. Artículos. El autor juzga y critica lo ocurrido. Puede tratarse de artículos firmados por el autor o editoriales sin firma, que son responsabilidad oficial del periódico que los publica. Documentos. Es la publicación de discursos, ponencias, mensajes, conferencias, resúmenes o capítulos de libros, etc. Pueden publicarse íntegramente en una sola edición o irse publicando por partes, si son muy extensos. Con este video cerramos el módulo 1 del curso de español.